Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Me presento, yo soy Natalia Ulloa, también arquitecta, y en esta ocasión voy a estar en calidad de moderadora. Vamos a ir llevando el hilo del tema. Como ya dijeron, es una conversación alrededor de la ornamentación, su función. Si hay opiniones encontradas, va a ser mucho más interesante y les vamos a hacer un poco una dinámica de que, como ya presentaron a las panelistas, si retuvieron su experiencia, estén atentos a sus posturas, porque luego van a ver cómo muchas de las posiciones y la manera de enfocar el tema va a estar muy influenciado por su práctica profesional, porque compartimos la misma base de profesión, todas somos arquitectas, pero luego la vida y el devenir de los años pues nos va guiando por diferentes caminos. A ver, entonces ese camino donde hay puntos de encuentro y donde hay puntos de desencuentros en torno al tema. Entonces, para iniciar y antes de entrar en materia, vamos a lanzar una pregunta para ver si estamos hablando de lo mismo desde el principio. Y lo primero sería que ustedes, cada una, comenten qué entiende por ornamento. Hey. Miren, Bueno, primero puedo comenzar. Entiendo que la ornamentación, en el caso que nos incumbe, que es la arquitectura, básicamente, y el diseño, son esos elementos que sirven para dar ese toque de belleza, de distinción a los diseños y a las edificaciones. También son los elementos que han marcado ciertas épocas a través de la historia de la arquitectura y del arte. La ornamentación para mí es ese elemento que se coloca digamos como al terminar algo. A veces uno lo coloca, te inspira, puede ser algo que te inspire a hacer algo, ¿verdad? Un diseño, un esbozo, pero pudiera ser también esa pieza que te dé esa identidad del elemento. Cuando hablamos de en diseño de modas o en otros ámbitos del diseño, sobre todo en interiores, se habla de acento, de eso que te marca como ese punto que te hace también, pero te hace contrafuerte en un diseño, como esa armonía que tú puedes lograr con ese elemento distintivo. No tiene que ser algo muy grande ni muy llamativo, pero sí es un elemento de peso, digamos. De acuerdo. Ahora, Bueno, alineado a esas definiciones, sí, precisamente es esto que se le añade a un elemento arquitectónico para dos funciones muy particulares. Y me río porque definir ornamentación separado de función es tratar de definir esa línea que los une, esa línea difusa, porque el ornamento tiene una función. Una de sus funciones es simplemente agregar este valor de voluptuosidad, si lo queremos definir de manera muy banal, pero también tiene la función de crear significado, ya sea estético o simbólico. Y cuando sacamos significado estético barra simbólico, estamos comunicándonos directamente a un grupo, a una masa, a una cultura, a una civilización. Entonces, la carga funcional que tiene el ornamento es precisamente darle peso, darle significado a una región, país, civilización donde se encuentra. Hay dos radicalmente su función. o sea que a partir de ahí me engancho en esa idea. Se está planteando aquí un poco hablar sobre eso, explorar realmente. Hay un versus, o sea, algo tiene que ser ornamental o funcional, hay un punto común. ¿Compiten realmente la función con el ornamento? Bueno, de eso se trata este conversatorio, como de que cada quien aporte su punto de vista en cuanto a la ornamentación, puntos de vista un poco distintos, digámoslo de esta manera, pero que también van a combinarse en algunos conceptos.
Como dice ahora, sí es cierto que la ornamentación solemos darle un carácter un poco más estético, no tanto funcional, pero también es cierto que es un ancla que sirve para destacar como la identidad de ciertas civilizaciones, de ciertas ciudades. Entonces, a nivel arquitectónico, como tal, el ornamento eh, deriva su función a lo que es algo más social y más de significado que en realidad a lo que puede aportar como espacial, como función espacial o como función de utilización. Entonces, ahí creo que está como la diferencia. En cuanto a la función funcional como tal del espacio o una función un poco más de significado. Eh, Concuerdo con la idea de que sí cumple una función, ya sea estética, decorativa, de identidad. eh, sí, esencialmente entiendo que la ornamentación es parte fundamental del diseño. Eh, en todo su como en todo su concepto, para mí es como una pata coja en el diseño. Se ha perdido mucho a través del tiempo la ornamentación. No hemos ido mucho y creo que ya es tiempo de evolucionar, de dar el siguiente paso a, a, la, a regresar un poco esa parte de la ornamentación porque nos hemos ido por lo simple, por lo minimalista y entonces eso que marca una diferencia tanto de países, de región, de cultura, en el amplio sentido, es parte de esa ornamentación. Entonces, si seguimos en ese camino, haciendo todo lo mismo, sin agregar esos elementos, yo entiendo que sí. Son dos ramas. Una es esa parte material que cumple una función, como es la aldaba, y la otra es eso simbólico, que es la parte inmaterial. Entonces tú mezclas, ¿verdad? Eso material con eso inmaterial y la ornamentación juega ese doble papel en un diseño. Siguiendo esa misma línea, yo creo que una de las cosas que está sucediendo es que hemos estigmatizado la palabra ornamentación con una connotación Bonita. iba a decir otra cosa, pero con una connotación de esa quereza útil de embellecer. Para mí, uno de los factores principales que tenemos que retomar en cuanto al proceso del diseño arquitectónico es los fundamentos que Vitruvio realmente nos donó, que es el Vermitas, el Utilitas y el Venustas. Utilitas es función, Venustas es belleza. Entonces, y el Vermitas es, bueno, permanencia o solidez en su estructura. La parte donde debemos retomar, precisamente como comenta Luciris, a las raíces de que la ornamentación no tiene por qué tener la estigma de cumplir la función fisiológica del humano. Hay una función psicológica en el humano que realmente tendemos a pasarla por alto. En otras áreas de la ciencia, hoy por hoy estamos experimentando un despertar en buscar más allá de lo que nuestro cerebro está modulando, creando, sintiendo, expresando. Pero la arquitectura se ha quedado un poquito rezagada. No está tocando esa puerta donde sí trabajamos el aspecto psicológico, principalmente del usuario, aparte de lo evidente de tener que satisfacer las necesidades físicas. Y difiere un poquito con la aldaba en sí, porque la aldaba cumple las dos funciones. Hay diferentes tipos de aldabas, diferentes versiones de aldabas,
Y una de ellas, o la más conocida, es esta que sirve para tocar la puerta, ¿no? Para anunciar que estoy aquí. Pero no era simplemente una piedra colocada en la puerta o una piedra al lado que yo la tomaba y la tocaba, no, era un elemento adosado a la puerta que tenía una carga simbólica y tenía una carga estética. Se cumplía la función de, hey, estoy aquí, toco, que hoy evolucionó al intercom o al teléfono, que ya yo no llamo a la puerta, yo llamo, estoy aquí abajo. Entonces toco, pero soy estético, soy expresión, soy belleza. Subjetiva, objetiva, personal, personalizada, sí. Es la belleza de la belleza, que es subjetiva. Ese es un punto a pensar. Entonces, sí. Es bueno que, porque introdujimos el tema del aldaba así como de repente. Sí. Y ustedes están viendo imágenes que estamos proyectando, varias imágenes del aldaba. Quisimos anclar el tema de la ornamentación como identidad con el elemento aldaba. Primero porque es El la corazón revista, de la el revista. corazón, ¿verdad? El nombre de la revista. Y segundo, porque como elemento decorativo y de ornamentación, como dice ahora, también tenía una función específica, bueno, varias funciones porque hay varios tipos de aldaba, pero también, aparte de que tenía una función en un momento, ha venido evolucionando y tal vez su función hoy en día ya no es tan necesaria y tan utilizada como lo fue en otro tiempo y se ha establecido como un elemento ornamental. Exacto, yo creo que ahí está la cuestión del asunto. La aldaba es un buen ejemplo por eso, porque la aldaba es la tecnología directamente la ha sustituido. Entonces ahí cuando yo decido colocar una aldaba, la decisión está muy movida por el asunto de decorativo, pero justamente es entender que lo que dice ahora de que por qué entendemos que el ornamento tiene una connotación casi negativa como de algo superficial u opcional. Entonces quizás empezamos preguntando qué es un ornamento, pero quizás el debate realmente, la esencia de las contradicciones puede estar en qué entendemos por función. Y si algo que embellece, que alegra el espíritu, que alegra el alma, también está cumpliendo una función y no cualquiera. Hay algo particular en el humano que él tiene un diseño mental, psicológico, que lo que está correcto o lo que está bien pasa desapercibido. Pero si hay algo que está desubicado, automáticamente el ojo o el cerebro lo capta. Disruptivo. Totalmente. Tenía una tía que va a la casa y ve el cuadro doblado, ella no puede hacer otra cosa antes de enderezar el cuadro. O mira, tienes una arruga o tienes un hoyito en la camisa. O sea, los elementos negativos, el cerebro tiende a identificarlos con facilidad, porque el humano está diseñado para la excelencia. Y la excelencia incluye belleza. Entonces, ahí es posiblemente donde, ok, eliminemos el factor belleza y concentremos en meramente la función fisiológica o biológica o física del usuario que habita la arquitectura, pero habita la arquitectura con su cuerpo y con su mente. Esa es la parte importante que quisiera rescatar, tal vez un poco de énfasis en este tema particularmente, pero es precisamente porque es necesario rescatar la sensibilidad que tiene el humano de percibir y disfrutar la belleza de manera natural, porque es parte de nuestra esencia. Sí, cuando en ese mismo sentido, la ornamentación y, por ejemplo, la aldaba también marca un punto de estatus que las personas quieren reflejar y que quieren que el otro vea. Entonces, cuando hablo de que se ha perdido esa necesidad de ornamentarlo, es porque estamos en la tendencia de que menos es más. Y entonces, sí, como estamos sobre esa ola del que menos es más, y ahí es donde yo hago como esa reflexión de que, ok, pero retrocedamos, porque cuando menos es más, como que todo es lo mismo, todos somos iguales y no en el sentido de la igualdad genérica, ¿verdad?
sino en esas particularidades que nos hacen distintos y especiales. O sea, cómo yo me identifico o cómo yo me doy a identificar, que son esas tres como cuestionantes, lo que veo, lo que soy y lo que percibo y lo que el otro percibe sobre lo que estoy haciendo. Yo quiero como ahora esta imagen de apoyo. Este pueblito que es en Colombia, las casas dentro de su normativa, las casas deben tener mosaicos. Y esos, en la fachada, tanto los colores, si no ponen esos mosaicos, tienen que ser esos colores en específico. Y dan esa doble función. Una, cumplo, o tres, porque cumplo con la normativa que me establece la ciudad, y por otro lado también me identifico. Si soy costurera, mi mosaico tiene que refleja lo que yo hago. Entonces, exacto, mi profesión, mi oficio, si es un panadero, si es un carnicero, etc. Entonces, también la tercera función es eso económico. ¿Por qué? Porque se ha hecho tan interesante que las personas van a visitar el lugar para ver esto. Y entonces, económicamente también al pueblo le conviene tener esto. Entonces, es algo que ha permanecido y probablemente va a seguir en ese mismo sentido. Sí, es incluso un tema turístico. Se ha desarrollado esa ciudad y ha establecido una identidad arquitectónica porque es de la edificación, pero también se ha convertido en un atractivo turístico para esa ciudad. Y en ese caso, como los diferentes estilos a través de la historia, la ornamentación ha tenido esa función principal de identificar una ciudad, un estilo, una época, por los elementos que presenta. Pero en este panel, yo tendría como la carga un poquito contradictoria a solamente halagar la ornamentación. Como decía Natalia al principio, cada una con su transitar en la vida profesional ha tenido diferentes vertientes. Y yo me he desarrollado en la parte más que arquitectura de diseño, pues construcción y la terrible parte del mantenimiento, que es como el antagonista de la arquitectura en sí, de lo que uno soñó ser cuando entró a la carrera de arquitectura. A mí me ha tocado ver cómo se destruye un diseño, un sueño de diseño, porque la verdad es que hablamos de función, pero está la parte, digamos que técnica, de por qué hacemos la diseñamos, hacemos modificaciones para un uso específico. Y es muy cierto, lamentablemente, que a la hora de ciertas formas de utilizar los espacios, la ornamentación, más que una ayuda, se convierte muchas veces en la parte difícil, tanto de construcción como en el mantenimiento. Y yo creo que eso es lo que también ha llevado mucho a que perdamos dentro de otros temas que también vamos a abordar más adelante, pero esa es una de las partes que nos ha llevado a simplificar tanto la parte del diseño, la parte, no solamente de arquitectura, a nivel general, porque el menos es más se ha diversificado en con todos los sentidos del arte. Entonces, creo que esa es una de las cosas por las que muchos profesionales han decidido y se ha creado como este estilo y esta corriente de simplificar lo que es el diseño. Ahora te pregunto, Siva, ¿por qué no hacemos un paso atrás y analizamos precisamente eso que estamos perpetuando? El menos es más surge por una necesidad socioeconómica.
Sabemos que eso fue un resultado del siglo pasado de ciudades y países de potencia que necesitaban recuperarse posguerras y había que dinamizar y agilizar procesos constructivos, porque había que recuperar una ciudad que estaba completamente hecha cenizas por bombardeos durante durante la guerra y evidentemente la recuperación posguerra. Pero ¿qué pasó? Hay un detalle que debemos rescatar, porque si necesitamos optimizar recursos, materiales, equipos, ¿por qué no rescatamos o volvemos a la fase donde utilizamos lo que nuestra sola región produce? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo? Todo lo contrario. Tenemos una arquitectura constructiva de catálogo donde yo utilizo acero, cristal, vidrio, concreto, indistintamente donde yo me encuentre, sin reconocer los materiales que posiblemente son autóctonos de la zona, que me permiten a mí eficientizar y bajar la carga de mantenimiento. O sea, tenemos que también desprendernos o quitar al niño de la teta del menos es más, que fue muy útil en su momento. Hablo del Mid-Century Modern, si hablamos de interiorismo, hablamos de nuestro Le Corbusier y nuestros precursores de la arquitectura moderna, contemporánea, del siglo pasado, pero ya va a pasar prácticamente un siglo en lo que eso surgió. Entonces seguimos manteniendo este discurso sin realmente diseccionarlo a nuestra realidad actual. Vimos calentamiento global a raíz de una masificación, reproducción en masas de posiblemente materiales que no son naturales o que son manipulados por la tecnología que manejamos hoy. O sea, ahí posiblemente, saliendo de la parte de belleza, ornamento, que pierde su carga en ese sentido, ¿por qué no analizar exactamente qué es lo que estamos haciendo? Si es por un honor o rendirle culto a lo que se generó el siglo pasado o porque realmente lo seguimos necesitando. Yo creo que sí. Quisiera que ustedes me compartan su postura, bueno, alineado a lo que dice Aura. Si usted, entendiendo el ornamento como un elemento portador y que transmite identidad, entonces quizás el hecho de que se esté perdiendo la ornamentación, si es una causa o un efecto, si esa pérdida de identidad viene por otros factores externos a la arquitectura y el que la arquitectura se despoje de ella, entonces viene siendo un reflejo de la que está pasando en la sociedad en otros ámbitos. Porque ese asunto del envejecimiento, desde ese que tienen los edificios, esa destrucción, quizás no es por exceso de ornamento, sino por falta de calidad. Entonces un edificio, por simple que sea en su diseño, si se ejecuta de mala manera, si se emplean materiales que no están pensados para durar, sino simplemente con esa guaraña de construcción, es difícil que, por más que sea un cajón, ¿qué posibilidades tiene de que en el tiempo perdure? Entonces va a tener un mal envejecer, independientemente de que carezca totalmente de ornamento. Y hemos tenido como esa pérdida de conocimiento de ese tipo de materiales que nos ayudan a generar elementos ornamentales que perduren en el tiempo. Y entonces ahí viene el problema. O sea, si hago algo bonito, agradable, delicado, pero no me va a perdurar o no va a estar afín a la función del espacio, no lo utilizo. Igual también creo que hay una pérdida prácticamente total de lo que es el trabajo a mano, la artesanía. O sea, se hace prácticamente imposible conseguir obreros o personas en manos de obra, técnicos, que sepan trabajar cierto nivel de elementos ornamentales. Y a pesar de todo, dentro de la arquitectura, yo creo que es una de las ramas del arte en la que todavía existe un poco más de ornamentación y de belleza en lo que se diseña. Aunque sí tenemos mucha repetición, una arquitectura global, que obviamente vamos a tener influencias de lo que está pasando a nivel global, pero sí, o sea, en la arquitectura todavía podemos ver cómo se mantienen de una manera distinta tal vez a lo que se usaba anteriormente, pero todavía tenemos ese interés de colocar ciertos materiales
y ciertos elementos que simulen un poco de ornamentación. Bueno, esencialmente entiendo que sí podemos hablar de esas dificultades que se presentan en algunos elementos, pero cuando vemos esa arquitectura colonial, para poner un ejemplo, poder restaurar piezas en específico de arquitectura, o sea, nos remonta a esa época. O sea, sí entiendo toda esa parte de conseguir la mano de obra que te pueda trabajar esa ornamentación de manera adecuada y de esa... bueno, no sé cómo explicarlo. Yo sé que sí, son como muchísimos tropiezos que se ven como involucrados en eso, pero no por eso vamos a dejar de crear esa ornamentación distintiva de identidad de una ciudad, de una época que te marca la historia, que uno visita lugares porque arquitectónicamente te ofrecen ese recorrer histórico de lo que fue, de lo que marcó una época. Tanto te puede decir de opulencia como de necesidad social de una época. Entonces, entiendo que la ornamentación crea ese espacio para tú poder leer visualmente una época cuando tú lo visitas, cuando tú lo puedes ver, cuando tú lo vives. Sí. Posiblemente lo más triste de las consecuencias de lo que estamos experimentando hoy por día en la arquitectura a nivel de su identidad y lo que comunica como símbolo es no solamente que nos permita remontar al pasado para experimentar la época en la cual se desarrolló este tipo de estilo corriente arquitectónica, sino que la razón por la cual no existe una mano de obra adecuada o calificada para trabajar el ornamento o trabajar la arquitectura en sí, porque instalar un techo de chirro necesita una esencia artesana, es porque precisamente la artesanía no se enseñaba en las escuelas, no se enseñaba en las universidades. La artesanía era pasada de generación en generación. Entonces, hoy por hoy tenemos una carencia de técnicos o de artesanos calificados. ¿Por qué? Porque esto no se fomenta. La consecuencia de que estamos teniendo una sociedad caminando hacia una globalización ya solidificada, porque hemos recorrido bastante en la globalización, es precisamente que no recordamos nuestra esencia. Nosotros como país caribeño, multicultural, no por lo que vivimos hoy, sino por nuestra esencia genética, nuestra raíz genética, es difícil poder ubicarnos en un contexto sociocultural a nivel de identidad, a nivel de esencia identitaria, que se ve reflejado en nuestra arquitectura a lo largo de la historia. Cuando teníamos arquitectos como Guillermo González el siglo pasado, él fue educado, entrenado y solidificado en la carrera de arquitectura en el extranjero. Y nos trajo esa riqueza que él adquirió en el extranjero, y tenemos entes arquitectónicos hoy que hablan de esa arquitectura, pero internacional. Hoy está por dos, como en WhatsApp, cuando yo escribo rápido, por dos. La arquitectura internacionalizada, globalizada. Yo, cuando estuve viviendo en Italia, es una experiencia que yo siempre comento, este ejemplo.
Mi maestría fue en Milán, yo viví mi año de carrera en Milán y me traslado a trabajar en Bolonia como pasantía. Y noto que Italia de por sí como país multireino en su momento es un país rico en esencia cultural, sobre todo una riqueza arquitectónica que ha evolucionado a lo largo de la vida de su historia, ¿no? Pero Milán, sin embargo, es una ciudad que está de espaldas a la cultura italiana. Yo quito el Duomo, obrera, y suelto a Milán en el medio del océano y le pertenece a cualquier país. ¿Por qué? Porque es una ciudad que se fundamentó en crecimiento económico, en crecimiento político clasista, porque realmente ahí donde tenía, todavía hoy se concentra la economía italiana. Y me pregunto eso, que es un país que tiene historia arquitectónica por lores que podemos no acabar en una charla de hoy, ¿qué pasaría con nosotros que somos un país que de por sí carece de una identidad como cultura? ¿Qué es lo que nuestra arquitectura nos comunica a nosotros como dominicanos? ¿Cómo yo puedo tomar ejemplos como Guatapé en Colombia, Perú? ¿Cómo yo extrapolo esa realidad a mi realidad citadina? ¿Qué pasa en Santo Domingo a nivel de identidad? Y la fragmentación es un papel importante en eso. Hay una pregunta que también quisiéramos que el público la vaya analizando, porque luego no lo explicamos al principio, pero hay una tanda de preguntas y comentarios, y es si existe entonces, más allá del ornamento, un lenguaje identitario de la arquitectura dominicana, y si existe, si no existe, y cómo lo vamos viendo eso, o sea, hacia el futuro, o sea, cuál es nuestro presente y hacia dónde entendemos que nos encaminamos en ese sentido. Un poco así, si tomamos una foto de cualquier punto de la ciudad, específicamente el Distrito Nacional, porque en la parte interior todavía hay otros lenguajes de arquitectura popular más presentes, pero esa foto la tomamos y le quitamos cualquier referencia que nos dé una pista y dónde, o sea, realmente qué de esa imagen nos dice que estamos en Santo Domingo. ¿Qué de eso? Más allá de que los dominicanos identificamos donde quieran, entre nosotros, pero a nivel de imagen, de cuál es la estética actual de la arquitectura dominicana que pudiera tener algo parecido a un sello propio. Mira, como hemos visto en las imágenes, tenemos dos casos específicos para hablar de identidad a través de la ornamentación. El caso del que hablamos, que es Guatapé, el caso de Tulum en México, que es una ciudad que se ha ido desarrollando en poco tiempo y ha mostrado, sobre todo, más allá de su valor turístico, ha desarrollado un valor de identidad con la arquitectura. Sabemos esa imagen, esa fachada, y sabemos que pertenece a esa zona. Si lo vemos en otro lugar, decimos, eso parece Tulum. Por el contrario, en Santo Domingo, no tenemos esa distinción específica a nivel arquitectónico. Y de hecho, digamos que, por ejemplo, Santo Domingo ha crecido, se ha desarrollado de una manera abrupta y repentina. La función ha obligado tal vez el diseño por un asunto de crecimiento. Tenemos muchas torres, ha crecido la población, ha crecido la ciudad, pero tenemos casos como por ejemplo Nimbacá, que es una ciudad que se ha desarrollado también en poco tiempo, pero que tiene una función turística muy marcada. Es un enmarcado un punto del país donde se puede o se pudo en su momento haber desarrollado una identidad arquitectónica con esa ciudad que tuvo en su momento cierta planificación y la tiene todavía porque se ha desarrollado como con nichos de zonas residenciales. ¿Verdad? Lo pudimos tener ahí. No lo tenemos porque también hemos decidido adoptar la identidad o lo que parece ser bonito de otros lugares. O sea, nos hemos dejado arropar por la función, por lo que nos conviene en el momento. Y sí, es cierto que más que una ciudad con un atractivo turístico, Punta Cana es el foco principal del desarrollo económico del país.
porque nuestro principal ingreso viene del turismo y es uno de los puntos donde mayor desarrollo turístico ha habido. Entonces nos concentramos en la parte económica y en la parte emocional y hemos dejado de lado cualquier tipo de elemento que nos destaque como identidad en cuanto a nivel, o sea, a nivel de país, de región, como país caribeño que somos. Bueno, wow, Santo Domingo, República Dominicana. Yo entiendo que sí tenemos algunas imágenes de República Dominicana que podemos mostrar como parte de nuestra identidad, pero más no como única, sino ligado a un paisaje, a un entorno. Una sola pieza probablemente no es posible que tú puedas decir eso es Santo Domingo. Sin embargo, en las zonas rurales sí tenemos una arquitectura vernácula hermosísima, impresionante, con los colores, con las texturas que se manejan, con los materiales. Y tú podrías decir, eso es República Dominicana. Pero Santo Domingo debe estar envuelto como en ese entorno y parte del paisaje para tú poder tener una identidad en específico. A un dominicano, probablemente no a todos los dominicanos, porque sí tenemos una realidad muy diversa, dependiendo de dónde estemos y en los lugares en los que solemos visitar. Por ejemplo, Ciudad Nueva, Gascue, aquí mismo, lo que es Polígono Central. O sea, una persona que esté relacionada en la ciudad te puede identificar eso. Normalmente un estudiante de arquitectura te lo puede relacionar, un entorno. Pero si no está dentro de ese contexto, es muy difícil. O sea, conectar con una imagen, yo entiendo que se diluyen, se pierden. A menos que ya no tenga ese conocimiento previo, no lo identificarías. Bueno, yo creo que en ningún lugar. Tú lo podrías hacer sin tener ese conocimiento previo, ya sea de una película, de un libro. O sea, hay una serie de elementos que se tienen que dar o de condiciones. Hay que tener varias referencias. Exacto. Tiene que tener como un marco de referencia. Sin embargo, a nivel arquitectónico, tendría que ser como muchísimo más específico, un ojo más crítico, un ojo como que esté como muy fijándose en los detalles para tu poder identificar. Honestamente, no. Santo Domingo no tiene una identidad arquitectónica. Y los pocos ejemplos que existen son arropados por estas torres, tanto en el Polígono Central, como en Gascue, por el Ciudad Nueva. Inclusive Gascue ha experimentado a lo largo de los últimos 30, 40 años mutilaciones de sus entes arquitectónicos que sean significativos de la época. El concepto ciudad-jardín era Gascue, era el corazón de Gascue. Salvo algunos intentos de manejar o para la preservación del patrimonio de ordenar ciertos aspectos dentro de la zona de Gascue, no se cumple por comportamientos sociales que ya todos conocemos. Entonces, tristemente no, Santo Domingo no tiene una identidad. Yo visto ciudad colonial y posiblemente en la zona gubernamental o oficinas gubernamentales de Gascue, Plaza de la Bandera. Perfectamente tú puedes estar en cualquier parte del Caribe o Latinoamérica. Porque también hay un detalle, nosotros estamos embebidos dentro de la misma categorización de arquitectura caribeña. No hay una arquitectura militar. Hay un ícono arquitectónico a nivel de estilismo o de respeto por materialidad, función o figuras, sino que realmente estamos embebidos en la arquitectura caribeña.
que abarca todo el insular como parte del continente americano que da la cara al Caribe. Entonces, no, tristemente no tenemos una identidad, una ciudad. Pero para tocar el punto en el que, y también como un poco de echarle un poquito de leña al fuego, hablando de lo que menciona Luciris, de que tal vez nuestra única identidad arquitectónica venga de la arquitectura vernácula como tal. Si bien es cierto que ahora en este momento, en este contexto, el tomar la arquitectura vernácula para identificar sería la utilizaríamos con el mente de arquitecto como sí, la utilizaríamos como un ornamento para colarlo como parte de identidad. Pero no es cierto que la arquitectura vernácula carece totalmente de ornamento. ¿No? Te pongo el ejemplo del Verruga. El Verruga tiene una textura identitaria dentro de la arquitectura vernácula. Es función y es ornamento. Es parte de nuestra esencia como arquitecto, como arquitectura dominicana. Ahora, estoy de acuerdo contigo que no, ahora vamos a rescatar la identidad dominicana retomando los elementos vernáculos como fallete. No, Luis. Esto es nuestra función como arquitectos profesionales, al trabajamos con la psicología de los usuarios, de poder resignificar esos elementos y entretejerlos en la dinámica que hoy estamos experimentando. Bajo por el nombre cristal, el orden que era estilizaba con operaciones para Creo que para permitir que no se ese tipo de vidrio ochentero. correcto. Entonces, ¿por qué no tomamos esos pequeños elementos y los entretejemos en lo que hoy estamos trabajando, enseñando, estudiando? Entendiendo su significado en el momento, no se resignificaría hoy, porque la generación que está surgiendo hoy no tiene memoria de lo que pasó el siglo pasado, ni tiene tampoco elementos que los pueda anclar a esa época en la cual pueda retomarse, ni los adultos, padres, que lo puedan recordar a esa entonces. Entonces, quizás lo que nosotros vemos como Hay un ejemplo, por ejemplo, esta manera, de la plaza que está ahí en el centro, que simula unas casas vernáculas de madera. Hay personas que me han preguntado, pero no es madera. No, pero lo simula muy bien. pero no deja de ser eso. La palabra importa porque simula. Entonces, todo lo que nosotros estamos identificando como que portador de identidad encaja ya, tiene un valor patrimonial si nos ve. Entonces, ahí estamos también, desde la nostalgia, quizá queriendo rescatar esos elementos, pero eso tiene como un límite, porque realmente en la ciudad, por lo menos en un contexto urbano, ¿qué cabida tiene eso? Más allá de algo anecdótico, de tener un restaurante, ponga unos elementos que simulen algo vernáculo, o sea, y que se vea como, sí, como un niño, algo casi. Pero, Igual que lo mencionas, en este caso aislado, la portada del Golden, que se han fijado, tiene un piso muy particular, diseño de piso muy particular, que es esta media luna, que se une por formas de gran círculo. Un restaurante a principios de la década de los 2000 en Napo, reconocido, algo gastronómico, no recuerdo su nombre, que trajo esa información gráfica y la pavimentó y la usó en las paredes. Y yo, pero también recordando la identidad. Yo no quisiera que se entendiera que queremos rescatar esos elementos arquitectónicos por nostalgia. Es porque tenemos que recordar quiénes somos. Y para recordar quiénes somos, como el famoso dicho dice, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y quien no conoce su pasado se pierde la belleza de lo que realmente hace un hombre. Bueno, y identidad. entonces, tenga este futuro, Ese es la nostalgia. el significado de las cosas. Yo quisiera como preguntar aquí en el público, hablando del inicio de la conversación, de la aldaba.
¿Ustedes han escuchado un dicho que le dicen a la persona tragaldaba? Alguien aquí. Sí. Es un punto bastante joven y ahí se nota. ¿Tenemos público? Sí. Bueno, nosotros cuando estábamos hablando un poco de eso, porque como dominicanos y como nuestra identidad, también tenemos como esa jocosidad cuando hablamos. Y alguien me decía como, no, porque cuando te dicen tragaldaba, que entonces empezamos con esa discusión de qué tú entiendes, cuál es tu referente sobre esa connotación que se le da a ciertas personas. Y para mí la referencia de tragaldaba es una persona que es capaz, puede hacer cualquier cosa. Yo lo conozco como alguien que come mucho, porque la aldaba usualmente está hecha de hierro forjado o de hierro polado, o sea, un elemento contundente, pequeño pero pesado. Y realmente como alguien está comiendo mucho, lo digo porque a mí me lo han dicho muchas veces. No tuviste carne viva. Sí, entonces es una persona que tragaldaba. Sí, no me lo que sé. Sí. Creo que ese mismo ejemplo al concepto de aldaba como función arquitectónica. Si yo le pregunto a una persona en Elías que conoce por aldaba, va a decir el pestillo de la puerta, posiblemente, o el gancho que me mantiene las persianas cerradas. Pero si yo le pregunto a un terrateniente de la época de Gasco, que es una aldaba, va a estar el que toca la puerta. Es interesante esa forma de diluir los significados del lenguaje, porque precisamente nos abre a la diversificación que tiene el humano de percibir las cosas. Ahora, cuando un elemento se convierte en símbolo, es porque hay un consenso. Entender que cada aldaba es un pero tal vez el concepto de que la aldaba de que eres arrestado, de que te lanzas a todos, era un consenso más de la función Y de la función que tenía la aldaba, que es pestillo. correcto, que es precisamente lo que me asegurar. Cuando yo estoy en la zona rural, yo entiendo como aldaba algo de asegurar, de proteger, de cuidar. Me acuerdo que acabas de comentaste tú en su momento, así, y cuando yo salga, ¿cómo yo pongo la aldaba? Sí. Era un poquito de la contradicción de la función. De la función. O sea, la aldaba en otra época y en otro contexto social era para cerrar la puerta, pero cuando tú te ibas, ¿quién cerraba la puerta? Porque la aldaba estaba por dentro. Por fuera. Entonces, Había dos aldabas, una dentro y una Un fuera. interior y un exterior. si tú pones la aldaba por fuera, cualquiera la va a venir a abrir. No, porque Entonces, llevaba pesado. Antes el concepto de hurto no era tan... exacto. Por eso se remonta como a un contexto específico. De hecho, entiendo que ha perdido completamente su función por el pasar del tiempo, por la evolución, por la tecnología. Como mencionaba ahora al principio, ya está el timbre, está el intercom, y para cerrar la puerta, pues otros métodos muchísimo, incluso ahora está digitales. Ya se ha convertido en un elemento meramente ornamental.